Pasa con BIN que como está hecho en México y como habla el lenguaje mexicano, está al día con el SAT constantemente. Para nosotros no es una opción, o sea, es una garantía y es el piso desde el cual trabajamos. Creo que el tema de que BIN hable en lenguaje pyme mexicana no es casualidad tampoco. O sea, BIN nació en México hace alrededor de 12 o 13 años, creció en México, se desarrolló y se sigue adaptando dentro del mercado mexicano. Les damos la bienvenida en The Logistics World Podcast. Yo soy Pablo Silva, director de contenidos, y hoy tenemos la oportunidad de hablar de uno de los temas que más nos han estado haciendo llegar desde la audiencia y un gran problema, que es la digitalización en esta era, que ya debería de ser algo que esté bien impregnado en el mercado mexicano y que aún está tomando un poco de tiempo para hacerse al 100%. Y es que cuando inventario, facturación, cobros, pagos y hasta el e-commerce pueden vivir en islas, las decisiones llegan tarde y el costo oculto se multiplica. Desde sanciones fiscales hasta clientes perdidos por promesas que el almacén no puede cumplir. La buena noticia es que hoy existen ERPs en la nube diseñados para comercializadoras B2B y B2C, con soporte en español y cumplimiento normativo local, que centralizan la operación en tiempo real para tomar decisiones con datos y crecer con orden. BIN ERP es un ejemplo claro de este enfoque, una plataforma 100% mexicana pensada para que equipos no técnicos obtengan control total de negocios sin fricción. Y así es como le damos la bienvenida para ahondar en este tema a Cristian Urizar, General Manager de BIN ERP en México, y bueno, que ya tiene una trayectoria en la compañía, en SaaS, tecnología, Data Driven, Decision Making y también en ejecución operativa. Su trabajo se centra en convertir la estrategia en resultados medibles y en simplificar la complejidad o la talacha para que las empresas puedan avanzar, crecer y mantenerse sanas. Querido Cristian, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo feliz de estar conversando sobre este tema, que es el que me ocupa hoy en día, y no solamente a mí, sino que a un grupo de 60 personas aproximadamente en México y otras 300 que están en Latinoamérica enfocados en lo que vamos a estar hablando hoy día. Vaya ejército que tiene BIN ERP para estar dando solución a todas las problemáticas que se puedan ir dando, ¿no? Efectivamente, sí, esa es la idea. Este es un problema o una temática mayor. El mundo pyme es gigante en México y por lo tanto necesitamos personas que estén enfocadas y que estén vibrando con lo que es solucionar los problemas que ellos tienen en México y en Latinoamérica. Así que para eso estamos acá. Pues bienvenido Cristian. Y bueno, vamos a arrancar ahora sí con estas preguntas para entender un poco más de BIN ERP y de los ERPs en general. Cristian, arranquemos contigo. Vienes del mundo de los datos y la ingeniería y hoy lideras BIN ERP. ¿Por qué un experto en tecnología decide tomar el enfoque al 100% de resolver el caos operativo que viven las pymes mexicanas y no dejarse seducir por esos grandes corporativos? Bueno, primero me gustaría decir que no es solamente un foco personal. La verdad es que detrás de esto hay un grupo de personas. BIN es parte de un grupo que se llama Suma SaaS y que se dedica a, en distintos países de Latinoamérica, impulsar el éxito de las pymes. Y básicamente lo que encontramos es que había un match entre los intereses de las personas que conformamos este grupo y cada uno de nosotros. Ahora, la respuesta a por qué elegir las pymes, la verdad es que es sencilla desde el punto de vista de las palabras, y son las pymes porque ahí está el impacto real. Claro. O sea, nosotros sabemos que hoy día las pymes representan un porcentaje importante de las empresas en México. Estamos hablando que son más de 5 millones de empresas que son pymes en México y que representan alrededor del 70% del trabajo que se da en el país. Entonces es importante para nosotros estar potenciando y ayudando a que ellos sean exitosos. Desde el punto de vista de la tecnología, ¿por qué es importante? Porque cuando uno mete tecnología dentro de las pymes, en realidad es donde ves pasar la magia. Ahí es donde se libera el tiempo no solamente de los dueños, también de los colaboradores que tienen, y cuando liberas ese tiempo pasan cosas maravillosas, o las personas empiezan a tener una mejor calidad de vida, sí, o el negocio tiene espacio para crecer, que al final del día es la razón por la que nace. En alguna conversación con un speaker que tuvimos en el Summit de The Logistics World, me decía que integrarle tecnología es como el juego de Mario Bros. Como Mario, no es como darle un honguito, es como darle la estrella, es de verdad llevarlo a su máximo potencial, a acelerar las cosas, y me imagino que para las pymes mexicanas es esencial. Sí, efectivamente, cuando nosotros metemos tecnología en una pyme, lo que estamos haciendo es que estamos habilitando cosas que simplemente desde el mundo analógico no se pueden hacer. Claro. Por lo tanto, en realidad lo que habilita es que la pyme encuentre su verdadero potencial
Y es lo que estamos haciendo. Y ahora tú me preguntabas que por qué personalmente estoy en esto, Sí. y la respuesta básicamente es, bueno, lo que yo trato de tener como mantra es que mi éxito es el éxito del resto, y creo que a través de lo que estamos haciendo en BIM lo he podido escalar a impactar a 4.000 pymes de manera directa, y esperamos que sean muchas más. La verdad es que el objetivo detrás de todo esto es, tanto desde mis roles como desde los desafíos que estoy tomando, cómo lo hacemos para que al resto le vaya mejor gracias a la tecnología que nosotros desarrollamos. Cristian, y hablemos del sello Hecho en México, porque BIM DRP recientemente obtuvo la certificación que va más allá del sello Hecho en México. ¿Qué significa para una pyme tener un sistema que entiende el idioma local? ¿Qué es idioma local? SAT, bancos, cultura operativa, el ahorita. Espéreme tantito. Cuéntanos un poco de esto, Cristian. Sí, yo creo que el gran beneficio de que BIM hable el lenguaje mexicano, y te digo, no solamente habla el lenguaje en términos de que habla en español, habla el lenguaje SAT, habla el lenguaje bancos, habla el lenguaje de la talacha del día a día. Creo que la clave de todo esto es que BIM te ofrece la posibilidad de no tener que pelear con el sistema para hacer lo que quieres hacer. Seguramente a todos nos ha tocado la experiencia de probar un software que está hecho para una cierta actividad, pero resulta que en la práctica lo que tienes que hacer es empezar a adaptar todos tus procesos para que quepan en el software. Claro. Lo que nosotros hemos tratado de hacer a lo largo de todos estos años es un software en el cual tus procesos van a caber porque está hecho para los procesos del estilo de una pyme. Por lo tanto, no tienes que ir a transformar la forma en la que trabajas, sino que es la forma en la que trabajas, pasarla a una capa que ahora es digital. Ok, digamos que también esto ayuda a descomplejizar ese salto, ¿no? Que tal vez muchos no se atreven porque lo ven como un salto complejo y ustedes también entienden esa parte. Definitivamente, o sea, si uno lo piensa, hace no muchos años atrás también fuimos pyme. Claro. Por lo tanto, pasamos por la experiencia de tener procesos que en principio corrían en una pizarra, corrían en un Excel, y luego nos fuimos nosotros también, fuimos digitalizando la forma de trabajar y conocemos esa experiencia desde cerca. Ahora, creo que el tema de que BIM hable en lenguaje pyme mexicana no es casualidad tampoco. O sea, BIM nació en México hace alrededor de 12 o 13 años, creció en México, se desarrolló y se sigue adaptando dentro del mercado mexicano. O sea, está full enfocado en lo que se hace acá. Cristian, y muchos dueños creen que un ERP es solo para grandes o demasiado caro y complejo. ¿Qué les dirías a quienes siguen en Excel y dicen, a mí me da miedo dar el salto? ¿Qué les puedes decir a ellos? Sí, mira, yo creo que hay que separar acá en tres elementos. Uno es el costo, el segundo es el tamaño de la empresa y el tercero es la complejidad, que creo que son tres mitos, porque ninguno de esos tres en realidad es una limitante hoy día para digitalizar una pyme. Respecto del costo, típicamente cuando lo abordas desde la perspectiva de que vas a pagar algo que antes no pagabas, sí, pareciera que estás agregando una línea más de gasto a tu negocio, ¿no? Pero en estricto rigor, el software, sobre todo el ERP, ya sea BIM o básicamente cualquier forma de digitalizar tu negocio, es una inversión. O sea, en el inmediato, una vez que estás dentro del software y que tus operaciones están ocurriendo ahí, vas a ver plata que antes no veías. O sea, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando no lo tienes, se te va plata porque tienes errores humanos, te toca reprocesar, pierdes noción de lo que tienes, de lo que no tienes, te toca lidiar con muchas ineficiencias operativas y al final del día eso cuesta plata. El siguiente mito, podríamos decir, es respecto del tamaño. Hoy día, y creo que tú lo dijiste muy bien en un principio, la tecnología de punta no es un lujo que solo se pueden dar los grandes corporativos. Particularmente nosotros estamos hechos para que las empresas trabajen con nosotros según su forma de trabajar, según lo que a ellos les conviene y según su disponibilidad de recursos. Entonces, tenemos clientes que nos utilizan y nos pagan junto con su Netflix, entonces nos pagan una vez al mes. Otros eligen por razones de caja o de administración una vez cada 3 meses, otros eligen cada un año, y básicamente eso es porque se van acomodando a su realidad particular. Y además, te sirve si eres tú solo, como emprendedor, con tu pyme, luchándole a todo, Sí. te sirve. Si luego tienes 50 empleados, te va a seguir sirviendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el transcurso del tiempo probablemente vas a ir necesitando cosas diferentes o vas a tener que ir habilitando procesos, y afortunadamente para eso nosotros tenemos como equipos que se dedican a, ok, tu empresa creció, estás enfrentando una realidad distinta, bueno, habla con un ejecutivo que conoce cientos de casos de pymes y te va a decir qué es lo próximo que tú necesitas. O sea, esto sería como si desde el bautizo tienes el mismo trajecito que llevas hasta la boda, ¿no? Ese Exacto. mismo traje se va a ir moldeando dependiendo de cómo vayas creciendo y acompañando esos momentos tan diferentes que se pueden dar en el crecimiento de una
pequeña empresa hasta ir creciendo a un volumen, que esa es la idea, ¿no? Que también BIN DRP pueda ser quien acompaña ese crecimiento exponencial que pueda tener una pyme para, como decías, liberar su máximo potencial. Efectivamente, y eso me lleva al tercer mito, podríamos decir, que es de la complejidad de implementar un ERP. Porque efectivamente la mayor parte de las pymes hoy día no están pensando en pasarse de un software de ERP a otro porque pasaron a operar en 7 países. Eso lo está pensando el gran corporativo. Claro. La pequeña pyme está pensando, bueno, ¿cómo va a ser mi experiencia de pasarme una ERP si yo no tengo un equipo de desarrollo? Sí. Y la realidad es que la complejidad es un mito desde el punto de vista que hacerse cargo de la complejidad es trabajo nuestro. Nosotros tenemos que resolver que esto sea sencillo, que no implique ninguna complejidad. Y de hecho nuestros clientes lo han experimentado. Hay clientes que hacen su proceso de iniciarse en el sistema por sí solos. Y otros, que por supuesto necesitan una mano, necesitan ayuda, cuentan con el acompañamiento que no es negociable. O sea, nosotros acompañamos a los clientes desde el día 1 hasta que están ya trabajando con su software y operando sin ninguna duda. O sea, no es negociable. Y muchas veces nos tienen que decir, hey, no necesito la ayuda porque nosotros te vamos a insistir porque queremos ayudar. Bueno, a ver, ¿y por qué, Cristian, por qué BIN decidió especializarse tanto en pymes en lugar de ser un software genérico? Es una súper buena pregunta. Creo que lo hablábamos en un principio. Tiene que ver con el impacto. O sea, la capacidad de impactar realmente lo que está pasando a nivel global y por supuesto que en la realidad mexicana a través de la pyme es brutal. Pero este interés, la verdad es que nace mucho más atrás y bastantes años en el pasado. Y cuando nace BIN ERP, estoy hablando de su founder, del equipo original, del equipo que tenemos hoy, gran parte de estas personas están vinculadas con las pymes de una u otra manera. Han sido dueños de pyme, han trabajado en pyme, su familia tiene pyme y de alguna manera les ha tocado ver como esas batallas que han tenido que tener a lo largo del tiempo de muy cerca. Por lo tanto, se identifican con los problemas. Cuando llega un cliente, es muy fácil ver ese amigo, esa familia, ese tío, ese hermano que tiene su pyme y que te contó la misma historia en la carne asada del fin de semana y la encuentras en un cliente que viene a pedir, bueno, ¿cómo solucionamos mi problema con digitalización y con un software? Digamos que entonces BIN tiene este ADN pyme, ¿no? Y eso también ayuda mucho a que se entienda y se contraste y se espeje con los mismos clientes. Sí, definitivamente. De hecho, nosotros creo que entendemos bastante bien cómo es ser pyme, como te lo decía, tanto por las experiencias personales como la experiencia organizacional. Claro. Y para nosotros, bueno, un caso particular que es muy, muy interesante es el caso de las comercializadoras, que es donde hemos estado poniendo el foco últimamente. Creo que es un caso bien particular y muy interesante porque más temprano, más tarde, más rápido, más lento, con más o con menos dolor, siguen un ciclo de vida más o menos parecido y siempre lo primero que tienen que resolver es la base, es decir, cómo vendo, cómo cobro, cómo pago y cómo compro de la manera más ágil posible. Y ahí aparece el ERP como BIN. Luego, naturalmente, aparece otro problema y es, me está yendo bien. Las cajas que yo antes tenía en mi living y que podía contarlas para saber si podía vender el pedido que me llegó, ya no las tengo en el living, las tengo en una bodega en otro lugar porque son muchas. Entonces me transforma en una bodega ciega, ¿no? Una bodega oscura. Ahora, ¿cómo lo hago para saber si lo que me están pidiendo lo tengo? Ahí aparece BIN con las soluciones de inventario, por ejemplo. Y después la tercera capa, que es la más interesante para nosotros, que es un síntoma de que al cliente le está yendo bien, es cuando dice, ¿sabes qué? Está buena mi bodega y todo, pero yo ya estoy topado, como que tengo mi set de clientes, necesito buscar un set de clientes nuevos. Y ahí aparece todo el mundo del e-commerce. ¿Y qué hacemos nosotros? Ahí conectamos con e-commerce y les damos la posibilidad de que salgan a buscar este mundo que básicamente es muy distinto porque es, ya no vendo uno a uno, no me voy a sentar contigo a tomar un café para ofrecerte el producto, te lo voy a ofrecer a través de una plataforma y ahí aparecen también soluciones de tecnología que les permiten dar ese paso. Completísimo. Ahora, ¿no? Y lo interesante es que ese ciclo se repite independiente del tipo de producto que vendas, es muy similar. Y algunas veces pasan las cosas al mismo tiempo, a veces pasan en orden, a veces pasan rápido y a veces pasan lento, pero siempre están pasando. Y no solamente a la comercializadora, o sea, este es como el caso genérico, pero en realidad tienes empresas de otras características, como de servicio o manufactureras, que en su propia naturaleza y con sus propias sensibilidades tienen que pasar por un ciclo bastante parecido. Y en algún momento hemos platicado, incluso fuera del aire, platicábamos de la ceguera de inventario.
¿Cómo elimina Vind esta ceguera de inventario y asegura que lo que hay en sistema sea exactamente lo que hay en bodega? Ahorita hablábamos de como esta gran automatización. ¿Cómo elimina Vind esta ceguera de inventario? Es una súper buena pregunta. Yo creo que la magia que hay detrás de esto es que Vind no es un sistema de inventario. Vind es un sistema ERP de administración para pymes mexicanas. Y la clave de eso es que todas las piezas están conectadas. Nosotros tenemos un inventario que es el centro de atención, por supuesto, y centro operativo, sobre todo para las comercializadoras, pero alrededor de eso tienes motores de venta, de compra, de manufactura, bueno, entre otros también una parte financiera. Y la gracia es que cuando una cosa ocurre, las demás se enteran. Entonces, siendo súper práctico y súper concreto, tú vendes un producto, el inventario lo descuenta, Claro. se genera la factura, luego sales a cobrar y luego te pagan. Y todo eso ocurre dentro de Vind. Y al revés también, compras mercadería nueva para vender, tu inventario se entera de eso, lo disponibiliza en el e-commerce y ya estás listo de nuevo para vender. Entonces, al estar todas estas piezas conectadas, la clave es que tú no tienes que ir a doble imputar datos. Entonces, tú no vendes por acá y luego tienes que ir a reducirlo de tu inventario, por ejemplo, sino que todas estas piezas se comunican internamente. Y creo que esa ha sido la clave de por qué termina siendo tan robusto. Ahorras tiempo, ahorras fricciones, o sea, sí termina siendo una solución además muy exacta, ¿no? Porque es como de dominó. Una acción termina teniendo varias reacciones que evidentemente ayudan al crecimiento de la pyme. Sí, sin duda. Y bueno, esa es la parte de cómo opera, ¿no? Pero hablábamos de este inventario ceguera operativa. Creo que una parte clave de todo esto es que no solamente ocurre, sino que literalmente tú lo puedes ver. O sea, tú como dueño de la pyme puedes estar tomándote un café en una conversación de negocios o literalmente dándote un descanso porque estuviste después de los procesos fiscales muy cansado, te fuiste a la playa a descansar y puedes estar con tu computador o tu teléfono con certeza absoluta de cuánto te queda y si es que cuánto se está vendiendo y cuánto no. Oye, Cristian, algo que vemos y que a nuestra audiencia le pasa mucho, confunden mucho vender con ganar. ¿Cómo ayuda Vind a dar visibilidad real? O sea, el flujo de efectivo, rentabilidad, balance y estado de resultados. Mira, ese es un error bastante común y te voy a decir que no solamente se ve en las pymes, se ve también en otro tipo de empresas, pero pasa que tú ves que en tu caja del banco hay dinero y dices, bueno, aquí estamos, ya gané, hice lo que había que hacer, entonces vamos y invertimos y lo gastamos. La verdad es que eso es una foto bastante incompleta de la salud financiera de un negocio. Tú lo que necesitas entender para saber si realmente vas bien o no, no solamente es lo que tienes en el banco, sino lo que vas a tener y lo que vas a dejar de tener en el corto plazo y en el largo plazo también. Entonces ahí es donde esta necesidad de entender no solamente la foto de tu caja del banco, sino que tus cuentas por cobrar, que es quien te debe, de tus cuentas por pagar, que es a quien tú le debes, también empieza a formar parte fundamental de tu operación del día a día. Y normalmente, cuando no tienes un ERP o un software que te acompañe, esa parte la pierdes de vista porque vive solamente en lo que tú te acuerdas o está en un cuaderno que te dice el 24 de abril salir a cobrarle a X personas, pero no logras ver que viene un flujo de efectivo en el futuro. Y esa información básicamente es la que alimenta tanto tus estados financieros, tus estados de resultados, tu balance. Y esa es la información que necesitas realmente para tomar decisiones. O sea, tú puedes ver que tu negocio va muy bien porque estás vendiendo un montón. Claro. Pero si no sabes cómo vienen tus cuentas por cobrar, o tus cuentas por pagar, puedes salir a comprar mercadería antes de tiempo y luego poner en riesgo el flujo de caja y la capacidad operativa de tu empresa. Sí, porque si no tienes contemplado eso porque viene una peak season o viene saliendo de peak season, ¿no? Que le pasa a muchos de nuestra audiencia logística, la peak season es el tema del día a día. Si no estás listo, si no hay esta predictibilidad, ¿no? Si no hay esta preparación, como dices, te puedes quedar sin el flujo necesario para poder absorber estas grandes. Sí, definitivamente. Y algo que también nos llega muchísimo no solo de los logísticos, sino más bien clientes de los logísticos, que todos quieren vender online, pero sincronizar stocks de tienda física es un dolor. ¿Cómo soluciona Vind que si vendes en mostrador se descuente en automático, por ejemplo, en Amazon y evites penalizaciones? Esto es un tópico que siento es delicado porque vender un producto que no tienes tiene un costo reputacional terrible. Literalmente el cliente no va a volver. Claro. Por lo tanto, cuando uno analiza la situación que me planteabas, tiene que mirarlo desde estas dos perspectivas, ¿no? El costo reputacional y luego el costo efectivamente como monetario
o práctico de la situación. Y el costo monetario viene de dos partes, de que el cliente no vuelve y también porque las plataformas de e-commerce en general castigan este tipo de situaciones en donde vendes un producto y después tienes que cancelar la venta, porque afecta también la experiencia de los clientes que ellos llevaron hacia el marketplace o el e-commerce. Nosotros esto lo resolvemos porque BIN funciona como el cerebro central de la operación, podríamos llamarla operación logística de la venta. Okay. Entonces, para ponerte un caso muy particular, cuando uno de nuestros clientes vende el último producto que le queda en inventario, se genera la factura, se vende, el cliente prepara su despacho y todo lo demás, pero en segundos el e-commerce sabe que ese inventario se quedó sin productos y por lo tanto deja de ofrecer la venta al público que lo visita. Cuando pasa eso, simplemente eliminas el riesgo de que alguien te compre algo que no tienes. Totalmente. Y en la medida en que tú haces la orden de compra para que se vuelva a alimentar tu inventario de productos, entonces el marketplace se entera en pocos segundos o cosa de minutos de que ya tienes productos disponibles de nuevo y vuelve a levantar unidades a la venta. Entonces, así te evitas todo el riesgo que significa tanto la parte reputacional como el costo práctico de vender cosas que no tienes en inventario. A ver, y no hay cosa más mexicana, y no me dejará mentir la audiencia, que CFDI 4.0, carta aporte y cambios constantes. Esto obliga a que el empresario, el emprendedor vivan, y me voy a atrever a usar la palabra, estresado. ¿Cómo es que BIN se convierte en un escudo fiscal y cómo garantizan actualización permanente al mercado mexicano? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que hablamos antes, esto de que tenga ADN mexicano, que haya nacido y crecido acá, primero sabe cómo funciona. Sabe que las noticias a veces no van a llegar con el tiempo suficiente y además tenemos equipos que están constantemente monitoreando. Y aquí no hablo solamente de la parte legal, compliance y cumplimiento fiscal, también monitoreamos lo que está pasando a nivel de tecnología. Ahora, pasa con BIN que como está hecho en México y como habla el lenguaje mexicano, está al día con el SAT constantemente. Para nosotros no es una opción, o sea, es una garantía y es el piso desde el cual trabajamos. Estar al día con el SAT es absolutamente necesario y no solamente lo digo como de cara o desde el punto de vista de nuestros clientes, nosotros tenemos como un mantra interno que nosotros tenemos que estar en compliance constantemente y habilitar a los clientes para que ellos también estén en cumplimiento constantemente. Así que el hecho, yo creo que de tener ADN mexicano es que sabes cómo se mueven las cosas, que estás al tanto y no solamente te enteras por la prensa, ¿no? Sino que tenemos equipos que están monitoreando qué es lo que está pasando a nivel legislativo y también tecnológico. Y eso ayuda a que el empresario no tenga que estar tan preocupado por esa parte, ¿no? Exacto. Ustedes ya lo están haciendo. Sí, es como cuando hablábamos de la complejidad. De la complejidad nos hacemos cargo nosotros. Eso. Del cumplimiento con el SAT nos hacemos cargo nosotros. Cristian, y si una pyme integra BIN hoy, ¿cuántas horas diríamos, y tírame un número, de cuántas horas de trabajo manual se podrían ahorrar por semana o por mes gracias a la automatización? Mira, los números que hemos calculado son bastante contundentes. Por supuesto que va a depender de la complejidad, tamaño de tu empresa, Claro. nivel de madurez de tu negocio y también, por supuesto, qué funcionalidades dentro del sistema estás usando. Pero hemos visto que un cliente ideal, un cliente promedio, un cliente que utiliza bastantes funcionalidades dentro del sistema, puede estar ahorrando incluso del orden de 100 horas al mes, solamente por la talacha operativa que el sistema le resuelve. O sea, imagínate lo que puede hacer un dueño de pyme con 25 horas a la semana extra, extraordinario. ¿Tendría familia? ¿Sería feliz? ¿Podría ir al gimnasio? ¿Podría hacer un montón de cosas? O poner su segunda pyme. O poner su segunda pyme. No pensé como emprendedor, me faltó ahí para eso. De verdad, Cristian, creo que es muy interesante todo lo que vienen a ofrecer y no como algo solamente novedoso y flashy, ¿no? Que en este momento pueda llamar la atención por su brillo, sino porque realmente termina siendo útil. Y creo que ahorita le diste a un punto clave que es esta parte de ahorrar tiempo para reinvertirlo en seguir creciendo. Y creo que eso es fundamental para los emprendedores, para las personas que hoy están contando una empresa más, pero que tiene una complejidad distinta. Y me encantó cómo usas la palabra talacha, porque creo que el mexicano lo termina entendiendo perfecto. Si BIN elimina talacha, Dios mío, cómo le facilita la vida. Creo que es la clave detrás de todo esto y también lo hemos visto, bueno, en los distintos procesos que tiene que llevar a cabo una pyme. Y uniéndolo con un punto que hablábamos antes, creo que cuando
un emprendedor, un dueño de pyme o un colaborador de una pyme empiezan a medir el efecto de un ERP como Vint en la operativa del día a día, en la talacha del día a día, en términos de horas, y te das cuenta de cuánto eso te libera, la verdad es que ahí el cálculo que un poco se hace por sí mismo. O sea, hemos visto casos que por las dimensiones de la operativa de un cliente, en 4 semanas, o sea, la inversión en el software está saldada, o sea, se paga. Buenísimo, buenísimo. Cristian, muchísimas gracias. Un mensaje final que le quieras dejar un poco a nuestra audiencia, a muchos mexicanos también nos ven fuera de México, pero sobre todo a profesionales de logística, de cadena de suministro, de carga, de comercio exterior que hoy están arrancando, están reinventando o están tratando de superar lo que tuvieron el año anterior para poder seguir mejorando. ¿Algún mensaje con el que les quieras dejar? Sí, tal vez 2 cosas. Una es que las tareas operativas y lo que hoy día puedes hacer sentir bloqueado a un negocio pyme en México es bastante transversal. Por lo tanto, no es que estas soluciones están hechas para un tipo de negocio o para otro. La verdad es que la clave es ir a ver qué es lo que te puede ofrecer y ver cómo si resuelve lo que hoy día estás haciendo. Y al emprendedor en general, o al dueño de pyme, o al colaborador de la pyme, yo creo que la invitación es a reconectar con qué hizo partir su negocio. Creo que es un punto como bastante importante, y darse cuenta de por qué lo inició, recordar y probablemente aceptar que va a tener que soltar la talacha operativa, y con esa información ya, o con ese recuerdo ya más vívido, atreverse a empezar a hablar con personas que hoy día están en el mundo tecnológico, con personas que hoy día están resolviendo problemas de la pyme desde el punto de vista digital y del software, con colegas o con pares que hoy día ya dieron el salto de digitalización, y ahí tal vez es simplemente, ¿sabes qué? Incluso habla con uno de nuestros agentes. Claro. No le vengas literalmente a comprar desde el minuto 1, cuéntale qué es lo que te está pasando y ve cómo estas cosas se pueden ajustar a tus soluciones. Nosotros hoy día tenemos 4.000 clientes. El 60% de ellos nos recomiendan. Y detrás de eso son historias de éxito, son historias de personas que de alguna manera pueden reconectar con su negocio, entender que no empezaron el negocio para estar detrás de Exceles y papeles, y en realidad pues, era otra la razón. Y cuando el software se empieza a hacer cargo de todo eso que te distrae, tú tienes el espacio para volver a conectar con el negocio, para decir, ok, también para dónde lo llevo en el futuro, que creo que le pasa a muchas pymes, nos ha pasado a todos en nuestros trabajos incluso. Sí. El día a día a veces hace que el futuro se vea un poco más nublado, o ni siquiera lo alcanzas a mirar. Sí. Cuando un software se lleva la distracción, entonces empiezas a poder ver eso nuevamente. Yo creo que eso es súper relevante. Sí, a mantener sano o en crecimiento, pero nunca hacia abajo. Exacto. Muchísimas gracias, Cristian. Muy valiosa esta información. Y bueno, ¿qué nos deja concluyendo esto? Que las pymes pueden recuperar control y rentabilidad si centralizan su operación en un ERP en la nube especializado, con cumplimiento local y datos en tiempo real. Sigan todo nuestro contenido, así como lo que acaban de ver, especializado y para la industria, en thelogisticsworld.com y todas nuestras redes sociales, para más información que fortalece a sus empresas.